¿cómo les va? Muchas gracias por estar presentes en esta presentación. Mi nombre es Gerardo Perillo, yo soy investigador superior del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto Argentino de Oceanografía y profesor de la Universidad Nacional del Sur en el Departamento de Geología. Fundamentalmente soy oceanógrafo y además soy geólogo. Y hoy lo que les voy a tratar es un tema muy particular, que es analizar la parte de los sistemas de monitoreo que se producen en los ecosistemas acuáticos. Eso es básicamente un poco lo que voy a presentar. Y uno de los temas importantes es, primero, entender el concepto de monitorear. Nosotros, cuando chequeamos la temperatura del mate o, por ejemplo, cuando se están midiendo los signos vitales de una persona que está internada, todos esos parámetros que se van controlando durante el tiempo son variables que se van tomando, algunas en forma instantánea en un determinado momento y otras se van registrando a lo largo del tiempo. Todo eso es monitorear, es controlar los valores que tienen una serie de variables y ver, digamos, qué informaciones se están dando para poder determinar las condiciones tanto del paciente, del mate o de un ecosistema, que es lo que vamos a tratar de analizar en esta presentación. Acá tengo una definición, es decir, hay muchas definiciones de monitorear, pero la que más se relaciona con el tema de los ecosistemas es esta modificada de Sielhus y Henderson, que dice que la medición y evaluación de variables del ecosistema para establecer las condiciones ambientales, su salud y los riesgos a los que puede estar sujeto en comparación con una referencia apropiada. Es muy importante tener en cuenta este concepto de referencia apropiada, que sería el nivel de base sobre el cual se pueden analizar las variaciones que puede llegar a tener el ecosistema a partir de los potenciales efectos o presiones o estrés que puede estar sujeto. Entonces eso es lo que tenemos que evidenciar cuando nosotros queremos ver si el ecosistema está siendo modificado por esos estrés. ¿Por qué monitorear? Justamente, ese es el punto. Acá hay una serie de aspectos que quizás no son todos, pero estos son quizás los más significativos relacionados con el tema que estamos tratando. Entender los procesos dinámicos en ecosistemas a través de un amplio rango de escalas temporales y espaciales. Noten bien claramente que son las dos cosas, espacial y temporal, porque no es lo mismo medir en un lugar y tratar de, con eso, analizar cuáles son las variaciones que tiene todo un ecosistema, que estar midiendo en diferentes lugares, porque normalmente los ecosistemas tienen diferencias en sus propiedades en distintos lugares de ese propio ecosistema. Por lo tanto, no solamente se puede medir en forma temporal, sino que hay que medirlo a lo largo y a lo largo y ancho de todo el sistema. También es importante establecer no solamente las características del ecosistema, sino cómo es esa interacción con distintos procesos que ocurren en los ecosistemas, ¿sí? Y por último, también es de tener esa información, dadas las circunstancias de que tenemos estos efectos que han estado sucediendo en los últimos 100 años de los cambios climáticos, la variabilidad climática, nos están afectando de alguna forma y están afectando a los ecosistemas. Y por lo tanto necesitamos saber, midiendo variables durante un largo periodo y a lo largo de distintos sitios del ecosistema, ver si ese ecosistema está siendo impactado, está en riesgo su salud, y esas son las cosas que nosotros podemos después analizar y definir si estrategias de mitigación, ver si podemos modificar esas características e incluso definir cuáles son los servicios ecosistémicos que puede proveer ese ecosistema. ¿Cómo y cuándo monitorear? Eso es otro aspecto que hay que tomar en cuenta. Primero, antes de monitorear, tenemos que conocer cuáles son los procesos que definen las condiciones del ecosistema.
Es decir, no vamos a monitorear un ecosistema por la salinidad si es un sistema puramente de agua dulce o es terrestre totalmente. Entonces yo tengo que saber cuáles son las variables que yo necesito monitorear y a partir de eso tengo que definir digamos, cuáles son los sensores, equipos que voy a usar para poder esas mediciones. Por lo tanto, eso es clave. Por otro lado, tenemos que definir cuáles son las variables que son controladas. En lo ideal, en un mundo ideal, yo trataría de usar todas las variables posibles. Pero eso también implica que tengo que establecer cuál es mi presupuesto para poder hacer ese monitoreo. Por lo tanto, yo tengo que definir entre todo lo que yo quiero monitorear y lo que puedo monitorear. Y por lo tanto, tengo que hacer un balance tanto económico como de mi capacidad logística para poder hacerlo, para poder determinar cuáles son las variables que realmente puedo medir. Obviamente el otro aspecto es planificar dónde voy a colocar los sensores. Eso me tienen que asegurar la mayor eficiencia en la toma de los datos con la menor dispersión de esfuerzos y el efecto que necesita, sobre todo el mantenimiento de los equipos a largo plazo. Y luego tengo que establecer el rango temporal y la frecuencia de las mediciones. Es decir, voy a medir in eterno, digamos, durante 50 años, 100 años, o voy a medir durante 10 días, o una semana, o 5 años. Eso define también mi programa de monitoreo. Tengo que establecer cuáles son los criterios y por lo tanto también eso también me define. El otro aspecto es que a qué frecuencia voy a obtener datos de mis sensores. Cada 1 minuto, 5 minutos, cada hora. Eso me va a definir el tipo de análisis que le voy a poder hacer a los datos a posteriori. Por lo tanto, todas estas cosas que están volcadas aquí se refieren a una logística que tengo que definir. Tengo que establecer esa logística y no solamente la tengo que definir para instalar los equipos, sino que tengo que definir esa logística para poder mantenerlos a lo largo del tiempo. Porque digamos, no sirve hacer un monitoreo en el cual de pronto me quede sin algún sensor que esté midiendo. Entonces la logística no es solamente de instalación, sino la logística es la de tener todos los sistemas funcionando por un largo plazo. Acá les doy un ejemplo de lo que es, por ejemplo, una zona de intermareal en un estuario y pensemos dónde puedo poner sensores acá, por ejemplo. Es un ejercicio, es muy simple, pero básicamente es algo que uno tiene que pensar en ese momento. Por ejemplo, si yo quiero medir elementos que son referidos fundamentalmente a la parte supramareal, a la parte de suelos o que no está siendo afectado por la marea, por ejemplo, el agua no llega a ese lugar, bueno, voy a tener determinado tipo de sensores y los voy a colocar en determinado lugar. Ahora, si yo quiero medir un poco lo que está pasando dentro de la zona intermareal, voy a colocar el sensor ahí y voy a tener distintas frecuencias de medición, etc. Pero si, por ejemplo, yo quiero medir la marea, olas, algunas corrientes, etc., probablemente quiera tener el sensor lo más profundo posible, de forma tal que me pueda, que el sensor no me quede por debajo del nivel de bajamar y por lo tanto no me registre la altura del agua, por ejemplo. Así que ese tipo de cosas es lo que yo tengo que establecer. Pero por otro lado, digamos, es mucho más simple controlar el sensor que tengo en la zona supramareal que el sensor que tengo sumergido todo el tiempo. Eso implica una diferencia en la logística que tengo que realizar. Entonces, ¿qué es lo que uno necesita cuando quiere hacer un estudio de monitoreo de un ecosistema? Lo que a uno le importa fundamentalmente es tratar de tener largas series de tiempo, ¿sí? Y una amplia distribución espacial de sensores y estaciones. Estaciones básicamente serían las plataformas donde yo coloco los sensores, que pueden ser estaciones fijas, puedo tener en un muelle,
en tierra, en una torre o en un edificio, o plataformas móviles que pueden ser, por ejemplo, boyas que tengo flotando en un lago o en la zona costera, digamos, en alta mar. Cuando yo digo que necesitamos esas largas series de tiempo y amplia distribución espacial de sensores, surge inmediatamente la necesidad de definir cómo voy a pagar por todo eso. Es decir, normalmente si uno utiliza normalmente sensores, fundamentalmente muchos de los comerciales, muy pocos se construyen en el país y la mayoría tienen que ser importados, y el costo es bastante significativo. Entonces, para poder establecer mi programa, la parte económica y la planificación de cómo voy a distribuir sensores y la serie de tiempo y cómo los voy a reemplazar si estos sensores se descomponen, sufren algún tipo, porque hay una cosa muy importante que tenemos en cuenta: no existe el sensor que sea eterno, todo se rompe, aún el Rolls Royce de los sensores se va a romper en algún momento y hay que repararlo o reemplazarlo. Por lo tanto, el costo de esos sensores tengo que tenerlo considerado dentro de mi sistema económico y en la planificación de todo el proyecto. Por lo tanto, lo ideal es conseguir sensores y plataformas que sean de bajo costo. Pero por otro lado, quiero que sean sensores de calidad, o sea, que tengan la mejor calidad posible, porque yo, digamos, tengo que tomar decisiones a futuro a partir de la calidad de los datos que voy a obtener. Y la otra cosa, justamente, es algo fundamental, que estos sensores tienen que ser fácilmente reparables o reemplazables. Si yo tengo un sensor importado y tengo que comprarlo, y me lleva un tiempo largo conseguir tener una nueva versión del sensor que se rompió, básicamente lo que voy a hacer es perder una cantidad significativa de tiempo en mi serie de tiempo, lo cual es irrecuperable y es muy difícil de interpolar esa información. Por lo tanto, yo tengo que tener sensores que los pueda recuperar rápidamente, que pueda reemplazarlos rápidamente, porque digamos, me cuesta mucho en la toma de decisiones futuras cuáles son los sensores, digamos, tener un agujero en mi serie de tiempo. Por lo tanto, eso es fundamental tenerlo en cuenta. En el Instituto Argentino de Oceanografía hemos desarrollado sensores como, por ejemplo, sensores de temperatura y conductividad para medir mareas, son sensores de presión, o sensores de turbidez, o para medir olas, y equipos para medir variaciones de vientos, corrientes o datos meteorológicos, e incluso también tenemos un sistema que permite adaptar sensores comerciales. Uno de los temas que hemos desarrollado son las boyas. Esto que ustedes están viendo acá es la primera boya oceanográfica 100% construida en Argentina, y fue fondeada en el canal de Beagle. Ya esta es una versión muy vieja, ya digamos, esta boya ya no está más activa, está reemplazada por otras boyas, digamos, pero ahí tiene un ejemplo de cómo es esa boya. Estas son las boyas nuevas que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, una en el base del Paso de Piedras, esta frente a la localidad de Montermoso, y estas son las nuevas boyas que hemos desarrollado en los últimos años, para que vean un ejemplo y cómo se colocan los sensores en distintos lugares a lo largo de la estructura de la boya cuando está fondeada. Y acá la vemos en el momento en que está siendo fondeada. Y estos son registros típicos de series de tiempo, digamos, por una cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, acá estos son de temperatura del aire, temperatura del agua a dos profundidades diferentes, son elementos que se pueden conseguir. Por ejemplo, variaciones de temperatura del agua en dos niveles, porcentaje de saturación del oxígeno, son todos elementos que uno puede estar midiendo, datos de vientos, datos, por ejemplo, mucha de esta información, estos equipos
transmiten la información en tiempo real al servidor que tenemos en el Liado y luego pueden ser vistos a través de la página web que figura acá abajo, donde ustedes pueden tener acceso a los datos básicamente en tiempo real. Tenemos otra estación que es extremadamente única en el país y casi en toda Latinoamérica, en la cual es la única estación que se encuentra ubicada sobre una playa. Esta está ubicada en la reserva Montehermoso Pehuenco y abarca, digamos, una serie de sensores a lo largo de casi 200 metros de playa, en la cual se mide temperatura del aire, temperatura del suelo, temperatura del agua, y en el extremo hay un sensor de presión, además de un sensor de temperatura, un sensor de presión que mide mareas y olas. Esto es absolutamente único y aquí tienen ejemplos de las salidas, por ejemplo, del nivel del agua y de la altura de las olas. Y estas son un sistema de boyas nuevas que realmente estamos en la última etapa de diseño y ya se está empezando a construir, porque estas son boyas que van a ser parte de un sistema de monitoreo de olas y otros parámetros a lo largo de toda la costa de la provincia de Buenos Aires, y en particular frente a Pehuenco va a haber un perfil de 3 boyas que van a estar monitoreando cómo va a ser el pasaje de las olas desde la plataforma hasta la costa, analizando los efectos de las ondas de tormenta sobre la playa. Otros sistemas de monitoreo son finalmente mediciones que uno hace con drones, con sistemas de GPS, este tipo es un GPS RTK, o sea que está tomando los datos en tiempo real, cámaras de video o muestreos de sedimentos. Es decir, esto es una imagen tomada con dron. Y esto es lo que se obtiene cuando digamos, es un mapa 3D de la geomorfología de la playa y del médano frontal en un sector de la playa de Pehuenco. Incluso, para que tengan una idea, en esta imagen hay más de 35 millones de puntos coordenados en X y Z y con una resolución de 3 centímetros por píxel. O sea que es una resolución extremadamente alta. Y esto es solamente tomada con el dron, controlado por datos de tierra. También con estas imágenes de monitoreo hechos a través de cámaras, uno puede hacer análisis de distintos tipos de las cámaras, de las imágenes que se van tomando. En este caso son cámaras que toman imágenes cada media hora y son programadas, y videos como lo que tenemos en la parte central, donde podemos calcular las características de la playa, por ejemplo, dónde está el agua, dónde está la rompiente, cuáles son rocas, cuál es playa, arena húmeda o arena seca. O sea, ese tipo de cosas forma parte del sistema de monitoreo. En este momento, estas cámaras, por ejemplo, las pusimos en septiembre de 2018 y en este momento deben tener cerca de 100.000 imágenes. O, por ejemplo, podemos monitorear cómo es el movimiento de la gente en la playa. Podemos controlar, digamos, incluso contar cuánta gente es, y eso lo utilizamos para hacer cálculos de la capacidad de carga de una playa y así aportarle a las municipalidades cuáles serían las estrategias que pueden hacer para que no se aglomere gente, sobre todo en estas épocas de pandemia, no se aglomere gente en determinados sitios de la playa y haya una mayor distribución de los usuarios en la playa. Ahora el otro tema es, ¿qué hacemos con los datos? Porque tomar datos, entre comillas, parece ser lo más fácil. Porque uno deja un equipo funcionando, el equipo toma los datos y me lo transmite. Y ahora me encuentro con cientos, como les dije, 100.000 imágenes, y ¿qué hago con esas imágenes? Entonces, por un lado los transmito y necesito tener un receptor en algún lado donde voy a almacenar esa información, ¿sí? El otro es ¿qué otro elemento tengo acá? El otro problema serio es la base de datos. ¿Cómo manejo la base de datos? La base de datos no es un sistema sencillo. Fundamentalmente, fíjense, esto es un ejemplo de la estructura de la base de datos de la iniciativa Pampa Azul, que va a monitorear la costa, toda la plataforma de Argentina,
y necesitamos guardar esa información y procesarla y sacar resultados que permitan ser utilizados por los distintos usuarios. Bueno, para que vean, hay un montón de etapas que debe cumplir un sistema de base de datos para poder manejar esa cantidad de datos impresionantes. Quizás muchos de ustedes, que sean investigadores o alumnos, etc., deben tener sus datos en una planilla de Excel o en un archivo de texto, pero realmente para poder tener la base de datos que sea significativamente utilizada, que se pueda hacer búsquedas de información, etc., se necesita todo un procesamiento de esa información y una base de datos realmente bien desarrollada. Pero una vez que llegan los datos al sistema, lo primero que tengo que hacer es un control de calidad, lo que se llama QC, QE. Es un control de calidad que básicamente es algo parecido a esta película, en la cual estamos controlando si los datos están en buenas características, si no hay datos espurios, etc. Y esa es información que necesitamos saber y hay que filtrar esos datos que no están correctos. O también el otro aspecto que es la seguridad en esos datos. O sea, una vez que están los datos filtrados, asegurar que esos datos son realmente los correctos, que pueden ser calibrados, etc. Ese es el otro aspecto importante que tomar en cuenta. Y luego viene, una vez que tengo esos datos ya controlados, etc., necesito procesar la información para obtener resultados. Para eso implica todo el desarrollo de los softwares para programar todos esos datos en distintos tipos de lenguajes de programación, como puede ser R o Python, que son en este momento los más comunes. Ahora, ¿qué hacemos con los datos una vez que terminamos con ese tipo de procesamiento? Primero es que los investigadores reciban la información ya procesada con la calidad de control de calidad, con la cantidad de seguridad, y entonces ellos lo pueden utilizar para hacer sus investigaciones. Y luego usamos esos datos para difundirlos en la web, en informes, en publicaciones, dárselos a los actores sociales o los tomadores de decisiones para que puedan tener un adecuado conocimiento de cómo está ese ecosistema. Así que eso básicamente es lo que quería contarles, así que les agradezco mucho que hayan estado presentes y hayan seguido todo este video, así que muchas gracias por estar presentes.